Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo y por darme esta oportunidad de levantarles el ánimo a aquellos que lo necesitan y disparárselo aún más a aquellos que por sí ya lo tienen bien alto después de este resultado que a muy pocos puede dejar indiferente. El Barcelona ha quedado fuera de la Champions League. El Inter de Milán vuelve un par de años después a la gran final de la competición que más nos apasiona a la mayoría de nosotros. ¿Qué eliminatoria? Primero hay que hablar de eso. ¿Qué par de partidos? ¿Qué calidad? ¿Cuántas historias para desarrollar? Parecía que la primera vuelta nos había dado suficiente, que esta segunda vuelta, por buena que fuera, y yo esperaba que fuera buena, no iba a alcanzar esos niveles. No los alcanzó, no me pareció un partido tan divertido en general, pero por supuesto que con mucha pasión y con intensidad y todo lo que acabamos de vivir y muchos goles, ¿no? A final de cuentas, creo que el primer partido fue todavía mejor, pero eso no desmerece en absoluto este segundo partido. Fueron 120 minutos enormes y creo que hemos visto la eliminatoria del siglo. Hemos acudido en la historia a un partido del que se sigue hablando, que es el de México 70 en semifinales, Alemania contra Italia, que gana Italia 4-3 en tiempo extra. Hemos vivido en tiempos ya colores partidos a ida y vuelta, porque ese fue un partido único, ¿no? Pero si hablamos partidos a ida y vuelta, eliminatorias, claro, están muchas de las remontadas del Real Madrid, está la remontada de Liverpool en contra del Barcelona, también fue increíble ese mismo año lo que dejó ir el Ajax en contra del Tottenham Hotspur, pero ni hablar de la del Paris Saint-Germain en contra del Barcelona en 2016, sí han sido eliminatorias emocionantes, pero por el desenlace, porque un equipo fue muy superior al otro en el primer partido y en el segundo ocurrió lo contrario. O el Real Madrid en 2 minutos cambió la historia de un guión que estaba totalmente a favor de su rival. Hemos visto muy emocionantes eliminatorias, pero yo no alcanzo a recordar una de este calibre, con esa cantidad de goles repartidos además en la manera en la que ocurrió, distribuidos, 2 para el Inter, después 2 para el Barça, 1 para el Inter, 1 para el Barça, 2 para el Inter, 3 para el Barça y 2 para el Inter, para acabar tras 210 minutos. Inter 7, Barcelona 6. Ha sido la eliminatoria del siglo. Me parecía exagerado llamar el partido del siglo porque la primera vuelta era solamente la primera parte de la historia y me pareció magnífica, pero no creí que era para tanto. Pero ahora me desdigo y si hablamos de ya la historia completa de esta eliminatoria, sí, creo que hemos visto una eliminatoria sin igual, que ha dejado el listón muy alto para cuando veamos algo similar y podamos compararlo con lo que acabamos de ver en Montjuic hace una semana y 6 días después, ni siquiera pasó una semana, ¿no? De miércoles a martes, ahora en el estadio Giuseppe Meazza. Hoy no estaba en juego el conocer quién de los dos equipos será mejor. Eso no. Inter y Barcelona a lo largo de la temporada y de los primeros 90 minutos, creo que habían ya dejado muy claro que el mejor de los dos es el Barcelona. Y eso no cambió hoy. El Barcelona es mejor equipo que el Inter. Y el haber perdido, ahora muchos dirán, ahora dilo sin llorar, Barak. No, estoy tratando de madurar mis palabras sin que suene a lo que no es, ¿no? A falta de reconocimiento hacia el Inter de Milán. No, si debe haber alguien que no es sospechoso de estar en contra del Inter de Milán de Simone Inzaghi, ese soy yo. Llevo años aclamando a Simone Inzaghi primero con la Lazio y su trabajo en el Inter me encanta. Me encanta. Pero de los dos equipos, el Barça es mejor. El Barça es un equipo que nos había demostrado a lo largo de la temporada que llega a picos
de rendimiento muy altos, mucho más altos que aquellos que puede alcanzar el Inter, y además que llega a esos picos altos de manera mucho más continua que el Inter de Milán. Cuando midieron fuerzas en Barcelona, comprobamos lo que ya sabíamos y podíamos intuir aún sin verlos frente a frente. El Barcelona es mejor equipo, que en general, vamos, hablar de mejor equipo abarca muchas cosas, como atacas, como defiendes, muchísimas cosas, ¿no? Pero básicamente son esas dos. El argumento fácil que van a tener todos aquellos que quieran establecer que me equivoco, va a ser, no, es que el fútbol es defensa y ataque. El Barça atacará mejor que el Inter, pero el Inter demostró que defiende mejor que el Barcelona y por eso ganó. Y yo creo que eso es un sofisma. Es decir, una mentira. Presentar algo como verdadero con datos simples como sí, el Inter recibió menos goles que el Barcelona en esta eliminatoria, por lo tanto es mejor. No, yo creo que no. Yo creo que el Barça es mejor equipo que el Inter y que el argumento que el Inter defiende mejor que el Barça queda bajo sospecha. En general sí, pero no mucho mejor. No mucho mejor. Y vaya que también si alguien no es sospechoso de no criticar al Barça, ese soy yo, ¿no? Todas las lagunas defensivas que yo he venido advirtiendo y fui el primero en decir, cuando el Barça se enfrenta a un equipo como el Inter, seguramente va a pagar las consecuencias y las acabó pagando. Es decir, aspirar a llegar a una final de Champions League cuando recibiste 7 goles en un par de partidos es prácticamente imposible, por bueno que seas. Y el Barça es muy bueno. Ahora, ojo, el Inter recibió 6 goles. No me vengan con que el Inter defiende de maravilla, porque eso es parte del pasado o de otras eliminatorias. Este Inter ha defendido mejor en otros años. La temporada 24-25, más allá de las estadísticas que tenía de goles en contra antes de enfrentar al Barça, que le metió 6, y que era una estadística muy baja, en general, quien siga los partidos del Inter en Serie A sabrá a qué me refiero. Este Inter no venía defendiendo tan bien como en temporadas anteriores. Y en particular en estos minutos en contra del Barça, recibió 6 goles. Recibió un chingo de goles, ¿no? Entonces, la eliminatoria se decanta por momentos. Y así pasa cuando hay dos equipos parejos, porque hay que establecer que sí, a pesar de que el Barça es superior, y lo demostró en el partido de ida y en el partido de vuelta, tuvo momentos de flaqueza. Tuvo un primer tiempo en el partido de vuelta que le condicionó muchísimo, a pesar de que remontó. Tanto que su extraordinario segundo tiempo en el partido de hoy, al final no le alcanzó, porque con que el Inter metiera un gol al último minuto, ya mandó al alargue. Y eso fue gracias a que el Inter metió 2 goles en el primer tiempo. De no haber tenido esa posibilidad de ir al descanso 2-0, entonces al Barcelona le hubieran podido hacer un gol en el último minuto y no hubiera pasado nada. Habría sido anecdótico porque fue una tromba en el segundo tiempo. Y también lo fue en la primera vuelta. En la primera vuelta empezó perdiendo muy pronto en la jugada 1, ¿no? En el segundo 30, y a partir de ahí reaccionó muy bien y de todas formas le cayó el 2-0 y de todas formas siguió jugando muy bien. De las 4 mitades, excluyendo un poquito, apartando un poquito los tiempos extra, pero si tomamos en cuenta las 4 mitades, suena muy raro, ¿no? Las 4 mitades, ¿cómo chingados hay 2 mitades, ¿no? Pero bueno, ustedes me entienden. Las 4 mitades de estos 2 partidos, tenemos que concluir que lo que peor hizo el Barça fue el primer tiempo hoy. Pero de todas formas, dentro de las lagunas que tiene cualquier equipo, y entendiendo que esos primeros 45 minutos son los que realmente condicionan la eliminación del Barça, es que el Inter tuvo unos minutos desafortunados durante un lapso mucho mayor. Su primer tiempo en general, más allá de los goles que anota en Montjuic, le pasaron por encima. Su segundo tiempo hoy, antes del gol de Acerbi, le pasaron por encima. Pero no metía ni las manos, no sabía ni por dónde le llegaban. Que saber sufrir también, por supuesto, tiene que ver con esto. Pero recibió 6 goles, ¿no? Entonces, el Inter tuvo, al final de cuentas, la fortuna en ciertos momentos que le faltó al Barcelona. Entonces, a ver, uno tuvo la puntería, que es básica. 2, tuvo un portero que lo sacó todo,
que es trascendental y que también es un elemento que juega. Tuvo los postes de su lado, tuvo los momentos, y aquí no incluyo para nada, que no salga de mi boca que las decisiones arbitrales tuvieron algo que ver, porque no, en absoluto, desde mi punto de vista. Y al final esto es un momento es un deporte de momentos, de instantes, ¿no? Cuando hay dos equipos tan equilibrados. Y esos instantes le dieron la espalda al Barcelona, a pesar de que es mejor equipo que el Inter. Entonces, en el partido de hoy no se jugaba quién era mejor, se jugaba algo mucho más importante, trascendental. ¿Quién iba a avanzar a la final? Es muy obvio, ¿no? Y aunque el mejor equipo generalmente es el que está más cerca de eliminar al equipo que no es tan bueno, a veces en el fútbol sobre todo, esto no pasa. Y el Inter tiene mucho mérito. El Inter tiene mucho mérito porque fue agresivo, sobre todo en el segundo tiempo de Montjuic, porque supo cuándo atacar y porque tuvo puntería en las ocasiones de gol en ambos partidos. Fue letal. Y es algo que no podemos decir necesariamente del Barcelona. Tuvo factores ultra competitivos el Inter de Milán. Y antes de pasar al Inter y a estos factores, encabezados por Jan Sommer, una reflexión. Porque enfoco un poquito más, al menos el inicio de este Me Quiero Volver Chango, en el post-mortem del Barça, porque la gran mayoría de ustedes son o culés o anticulés. Entonces están más interesados en conocer mi opinión, les agradezco, sobre el Barça y no tanto sobre el Inter. Ya se las daré, porque hay mucha gente, bueno, quizás no mucho, pero con que sean dos, interesados en qué puedo decir del Inter de Milán. Pero qué difícil es ganar la Champions League. Qué difícil es ganar la pinche Champions League. Pregúntenle al Manchester City, que viene siendo, o venía siendo hasta esta temporada, el equipo que mejor jugaba en Europa. Y la ganó una vez. En 6 o 7 años en que con mayor o menor claridad era el equipo que mejor jugaba, no le alcanzó. Porque le pasó lo que le pasó ya al Barça. Tampoco es extraordinario lo que le pasa al Barça. Es lo que pasa normalmente, ¿no? El Barça mismo te puede contar muchas historias en las que era el mejor equipo de Europa y no llegó a la final de la Champions. Hoy es una más. Le pasó contra el propio Inter en 2010. Le pasó contra el Chelsea en 2012. El Barça era el mejor equipo de Europa. Pero eso no significa que vas a ganar la Champions League. Le pasó por lo menos 3 veces. 2010, 2012 y 2025. 2010 y 2012 con total claridad. 2025 es un poquito más debatible. No digo que los otros no lo sean, pero aquí sí entra un poquito más el debate con el Paris Saint-Germain y nunca pudimos medirlos, ¿no? Pero aquí está la gran diferencia con el Real Madrid. Otra vez, ¿no? El Real Madrid la gana cuando está más o menos bien y cuando está bien. Cuando está muy mal, generalmente no la gana. Ahí sí. Cuando está muy mal, no la gana. Pero no necesita ser el mejor. A veces, excepcionalmente, y creo que han sido muy pocas, honestamente, muy pocas de las 15 que lleva, y quitemos las otras 6 que no vi, enfocándonos en las 9 que sí vi, desde el 98, pocas veces he tenido yo la sensación de que el Real Madrid es el mejor equipo de Europa, el que mejor juega. Pero ganó la Champions League en ese lapso desde 1998, 9 veces, ¿no? Y no ha habido una sola vez en que me haya dejado la sensación, puta, el Real Madrid es el mejor equipo de Europa y quedó eliminado. ¿No? Cuando es el mejor equipo de Europa, la gana. Y muchas veces sin serlo también. Y bueno, es algo que refleja lo distinto que es el Real Madrid respecto a los demás. A los demás les cuesta un chingo, porque se supone que te tiene que costar un chingo ganar la Champions League. Y el Barça puede dar fe de ello. La ganó en 5 ocasiones y debió haberla ganado, si esto fuera de tan fácil como soy el mejor y la gano, en por lo menos otras 3 ocasiones, incluida
la edición 2025. Pero afortunadamente hay otros factores. Por ejemplo, el Barcelona a mí me daba la sensación, puta, va a ganar la Champions League sin ser el mejor. Y me sentía raro en 2019. En 2019 veía al Barcelona jugar como jugaba, al Barça de Valverde, y me dejaba muchas dudas, partido a partido. Y yo veía la semifinal del otro lado, que era Ajax contra Tottenham Hotspur, Barça contra Liverpool. Dije, pues el Liverpool va a ganar la Champions League. Pero luego el Barça gana 3-0 en el Camp Nou. Y digo, madres, el Barça va a ganar la Champions League jugando así, ¿no? Y no. El Barça no ganó aquella Champions League que parecía que podía ser para ellos, a pesar de que no jugaban tan bien. Generalmente el Barça, cuando no juega bien, no llega tan lejos, ¿no? Se queda ahí están los ejemplos muy recientes. Se queda en la fase de grupos si hace falta. 2 veces si hace falta. Este Barça ha mejorado muchísimo respecto a todo lo que vimos desde precisamente aquel Barça que parecía iba a ganar la Champions League y no la ganó en 2019. Antes había tenido descalabros en 2018 en contra de la Roma, en 2017 en contra del Atlético de Madrid, o en 2016 en contra del Atlético de Madrid, sí, y en 2017 en contra de la Juventus, ¿no? Ya venía un poquito a la baja, bajó muchísimo en el último lustro y ha levantado. Levantó la temporada pasada, lo hizo mejor, llegó a cuartos de final, y esta temporada ha sido el mejor. Si hablamos del rendimiento de Copa, Liga y Champions, no siempre vas a ganar el triplete. Es algo muy complicado y qué bueno que así lo sea, que no se abarate tanto. Hay demasiados tripletes. Yo me acuerdo cuando ganar el triplete era la gran cosa. Puta. No más, lo habían logrado solo equipos neerlandeses, el PSV, el Ajax, el PSV en el 88, el Ajax en el 74, por ahí creo, y el Manchester United en el 99, y el Celtic en los 60. Uno por década, en los 60, en los 70, en los 80, en los 90. Y luego el Barça en 2009, y era como, wow, el triplete, solamente un equipo cada década lo logra. Y a partir de ahí, pues el Inter, siendo un equipo pues no tan bueno, gana el triplete en 2010. Y después el Barça, siendo un equipo no tan bueno, en 2015, con 3 tremendos delanteros, por supuesto, pero no era un equipo tan bueno, honestamente, al menos si lo comparas con el Barça que ganó el primer triplete. Y después llega otro triplete más el triplete del 2010, ves, hasta ya pierdes la cuenta, porque casi todos los años, 2010, 2009 el Barça, 2010 el Inter, 2013 el Bayern Múnich, 2015 el Barça, 2020 otra vez el Bayern Múnich. Después, 2023, ¿verdad? Ya con los años, qué raro, ¿no? Que es la memoria del viejo. Los años que ya han pasado mucho, los recuerdas muy bien. Los más recientes ya cuestan trabajo, porque están acumulando demasiada información y lleva menos tiempo en tu cerebro. Pero 2023, ¿no? Cuando ganó el Manchester City la Champions League, porque no ha pasado tanto tiempo. El 2024 fue del Real Madrid. Entonces, en 2023, otro triplete más. Entonces, se ha abaratado un poco el concepto de ganarlo todo, y este Barça sí que parecía encaminado a ser otro equipo capaz de ganar el triplete, pero también celebro un poquito que no sea algo que se logre casi todos los años, ¿no? Consigue el triplete porque desmitifica el asunto de ganarlo todo y lo hace ver mucho más fácil. Bueno, Inter de Milán. ¿Por dónde empezamos? El Inter tuvo un portero tremendo en Jan Sommer. Yo soy un crítico de Jan Sommer y no voy a ocultarlo ahora y no voy a cambiar tampoco mi opinión drásticamente. A Jan Sommer yo lo vi parar muchos años en el Borussia Mönchengladbach. Lo he visto, como todos ustedes, en la selección suiza y ha tenido grandes tardes. A mí siempre Jan Sommer me dio la sensación de ser un portero de grandes
escenarios. En los grandes escenarios se crece generalmente. En la Eurocopa, cuando le paró ese penal a Kylian Mbappé. En general, con la selección suiza, ¿no? Cuando lo vemos, que no es que sigamos los amistosos de Suiza o los partidos eliminatorios o la Nations League, cuando Suiza juega algo importante, vemos a Suiza y decimos, ¡ay, qué bueno es Jan Sommer! Pero cuando ves a Jan Sommer en el día a día, pues te das cuenta que tiene muchas carencias. Las demostró en el Borussia Mönchengladbach, que fue un portero válido, pero para el Borussia Mönchengladbach, y por eso duró tanto tiempo un equipo histórico en Alemania, pero de medio pelo, ¿no? El Bayern Múnich, ya de veterano, le echó un cable ante muchas lesiones, pero 6 meses y vámonos. No solucionó el problema en la portería del Bayern Múnich. En el Inter lo ha hecho sensacional. Su primer año, el pasado, en lugar de Onana, fue maravilloso. Fue muy bueno. Fue uno de los mejores porteros de Europa, quizás el mejor. Este año no estaba siendo tan bueno, pero bueno, ha tenido un par de actuaciones y sobre todo la de hoy, fenomenales. Luego las estadísticas pueden decir más o menos y yo no me fío tanto. Es decir, yo lo que vi de Alisson en contra del Paris Saint-Germain en el partido de ida, quizás no lo vuelva a ver nunca. Realmente no se puede comparar el nivel de atajadas que hizo Alisson en contra del Paris Saint-Germain en el partido de ida de octavos de final de esta temporada con lo que hizo Jan Sommer, que fue buenísimo. Sacó unas increíbles, de mérito enorme. ¿Cuál es mi problema con Jan Sommer? Bueno, que tiene mucha tendencia al error, que suele precipitarse y que no es consistente y que es muy chiquito. Entonces hay muchas veces que vuela y no llega. Pero cuando sí llega, se ve todavía más espectacular, ¿no? Es un portero que, para empezar, no es de esos que anticipe muy bien y que salga de la portería y que, o sea, tiene buen juego con los pies, nada sensacional, pero es bueno con los pies, no lo vamos a negar. Y para salir de su área chica, le cuesta, porque también es muy chiquito, ¿no? Es una versión un poquito mejor, pero muy parecido a Memo Ochoa, porque es espectacular también. Y longevo, es veterano ya, Jan Sommer, ¿no? No tanto como Memo, pero sí me recuerda mucho en ciertos aspectos. Pero además, Jan Sommer es chiquito, mide un 80, un 81. Entonces, cuando vuela, se ve mucho más espectacular. Una atajada. Y no quiero, parece que lo estoy demeritando, y en serio que no, que ya dije que ha sido sensacional, y por algo estoy empezando con él mi radiografía de lo que ha sido el Inter. Pero también considero que al ser un portero pequeñito, hace cosas que parecen todavía más espectaculares. Sus atajadas, para ser claros, y los que me estén viendo, pues sabrán lo que estoy diciendo, y los que me están escuchando se lo imaginarán. Courtois a lo mejor hace esto, nada más hace esto, ¿no? Porque no necesita hacer más, uno por su colocación, y dos, pues porque tiene los brazos larguísimos, es gigante. Donnarumma también, ¿no? Entonces, en una atajada en la que Donnarumma o Courtois solamente levantan el brazo y despejan, Sommer tiene que volar, ¿no? Porque tiene los brazos mucho más cortitos que otros porteros, y eso lo hace ver más espectacular. Pero bueno, por supuesto que ha sido un factor ultra competitivo de este Inter de Milán, que además tiene un 11 que repite desde hace 2 años. Es decir, cuando decimos este Inter de Milán llegó a la final de la Champions League otra vez, es que sí es este Inter de Milán. El Barça de hace 2 años era distinto. El Manchester City de hace 2 años era distinto. En el fútbol de hoy, los equipos cambian mucho de año en año. Entrenadores, jugadores, sistemas. ¿Cuántas veces ha cambiado el Chelsea desde que ganó en 2021 la Champions League? Este Inter es, salvo Sommer y Thuram, el mismo. Sí, ahora está para lo bueno y para lo no tan bueno, Bisek. En defensa, ante un De Vrij que ya no juega, que sigue en el equipo, pero que juega menos. Los demás, Di Marco, de un lado, y del otro lado Dumfries. Lo mismo. Bastoni, que merece, por supuesto, un análisis aparte, Acerbi, y en este caso Bisek, ¿no? En lugar
o a veces Pavard, que está lesionado, que sería el ideal, en lugar de Vrij. Bueno, en lugar de Bisek, que es el que jugó hoy. Medio campo, el mismo. No está Brozovic, pero bueno, está Çalhanoğlu, está Varela y está Mkhitaryan. Y adelante, Lautaro Martínez con, en este caso, Thuram en lugar de Edin Dzeko, que estaba hace 2 años. O sea, son muy, muy poquitos cambios. Ciertamente no está Brozovic, pero ese trío en medio campo llevan juntos muchísimo tiempo, ¿no? Y las alternativas, como Darmian, por ejemplo, también llevan muchísimo tiempo en el equipo. Entonces, es un cuadro que tiene las ideas muy claras y que, sobre todo, tiene la conciencia de, ok, no vamos a entrar en pánico. Yo los vi después del 2-0, una vez que les empatan, con el semblante muy sereno. Tras lo vivido en el partido de ida, que iban ganando 2-0 en Montjuic y les acaban empatando, y meten el 3-2 y les empatan otra vez, vas ganando 2-0, te meten 2 goles y cualquier otro equipo se desmorona, ¿no? Las posibilidades de que el Barça le diera la vuelta al Inter como se la dio, aunque al final las apuestas, te das cuenta cómo el tema de las casas de apuestas es tan difícil que pierdan, ¿no? Porque me pongo en los pies de pobrecitos y dirán, puta, ¿por qué cambió el tema? Verán cómo está ligado, denme tiempo, ténganme paciencia. Cuando acaba el primer tiempo, si apostabas a que el Barça le daba la vuelta al Inter de Milán, pagaba 15-1. Le metías $100, sacabas $1,500. Si apostabas a que el Barça le daba la vuelta al Inter. Así de improbable era. Y lo hizo, momentáneamente. Pobrecitos aquellos que apostaron, que se veían millonarios, solo para que Acerbi les dijera no. Hoy no, not today. Entonces, cuando el Inter va ganando otra vez 2-0 y le dan la vuelta, yo veo el semblante de los jugadores, la tranquilidad con la que se va Lautaro Martínez del campo, el semblante de todos. Digo, madre, o sea, este equipo es muy maduro y sabe que esto se trata de altas y bajas y que el equipo no le va a perder la manija al encuentro, por más que el segundo tiempo le estaban pasando por encima, no pasaba del medio campo el Inter, ¿no? Pero me llamó mucho la atención la serenidad propia de un equipo que además le han estado remontando por activa y por pasiva a lo largo de estos meses, ¿no? En la Serie A, en la Copa, en todos lados. Va ganando y le empatan o se le acercan y le está pasando continuamente, y a pesar de eso, no le asaltan complejos y ni se paraliza, ni entra en pánico, ni en desesperación. Es realmente loable lo del Inter de Milán ante un Barça, y aquí tengo que volver al Barça porque creo que no fue suficiente. Un Barça inmenso en la segunda mitad. Un Barça que nos ha regalado los mejores momentos de esta temporada, ¿no? Esta eliminatoria en contra del Inter, tanto la ida como la vuelta, la final de Copa del Rey en contra del Benfica, el partido contra el Benfica, el 5-4 en la primera fase de la Champions League, que fue tremendo, inolvidable. El partido de la final de la Copa del Rey, que fue realmente histórico, pero con mayúsculas. Los mejores partidos de la temporada siempre ha estado el Barça. Entonces, yo, como ya dejé claro en los primeros minutos, considero que el Barça es el mejor equipo, pero acepto que alguien lo debata. Lo que es indebatible es que es el equipo más entretenido, el que nos ha regalado los minutos más emocionantes de la temporada. Entonces, un reconocimiento extra a este Barcelona que ha sido una oda al fútbol en 2025. Muchos reclaman que el Barça, y aquí entenderán que haga un stop en el Barça para concluir ya con el Inter, pero muchos le reclaman al Barça ahora que sea más conservador, pero no entienden que la ironía para equipos como el Barça, que se la juegan al todo por el todo desde el primer partido de la temporada, que asumen riesgos,
para obtener grandes recompensas. Lo irónico es que ser conservador sería una actitud suicida en un equipo como el Barça. Lo más arriesgado que puedes hacer si eres un equipo acostumbrado a jugar de una manera es cambiarlo a la hora buena. ¿Por qué? Porque debilitas los cimientos para el partido de hoy y para el futuro, porque esto da vueltas y el sol siempre sale al otro día y tienes un nuevo partido muy importante en contra del Real Madrid el fin de semana y ahora otra Champions, etc. Y no puedes debilitar los cimientos. Eso uno. Y dos, si piensas únicamente en los siguientes 90 minutos y no en los cimientos y en el futuro y en palabrerías de Barak, es que tampoco. Si es a lo que te has acostumbrado a hacer, lo que te ha dado resultados, si defender bien no es lo tuyo, ¿para qué intentas hacer algo que no es lo tuyo? ¿Para qué te puedes a defender o retrasar líneas si no es a lo que estás acostumbrado? Entonces, aquellos que le piden al Barça ser más conservador, no ser tan arriesgado, se equivocan. La solución está en mutar a la hora buena cuando no eres un equipo así de versátil. Hay equipos que lo hacen muy bien, que son un poquito así, un poquito así. El Inter, por ejemplo, es el mejor ejemplo. El Barça no. El Barça tiene eso y es muy bueno para hacer eso. Y lo lleva a su máxima expresión. Y es muy difícil, eso sí, y he venido yo recalcándolo una y otra vez, y hay muchos capítulos de Me Quiero Volver Chango que pueden dar fe de ello, que a la larga un día no le iba a salir. Que el Barça, asumiendo los riesgos que asume, un día se iba a encontrar un equipo con la puntería que ha tenido el Inter y que no tuvo el Borussia Dortmund y que no tiene la gran mayoría de equipos de la Liga Española que en algún momento se le pueden complicar al Barça y que el Barça acaba ganando generalmente a pesar de su fragilidad defensiva. Entonces, yo aplaudo que el Barça haya perdido así, porque lo contrario habría sido probablemente perder de todas formas, pero perder sin ser tú, que es lo peor que le puede pasar a un equipo, ¿no? Entonces, yo creo que no va por ahí. Va, por supuesto, por temas que ya hablé en otros capítulos, sobre defender mejor, sobre estar más concentrados, sobre cosas que no puedes controlar. Si no juegan tus laterales que han sido dos de los mejores de la temporada, Koundé y Balde, y en su lugar, Eric García no lo hizo mal. De hecho, Eric García creo que le han encontrado la posición. No es central, no es medio de contención. Me gusta como lateral derecho, ¿no? Me parece que lo está haciendo muy bien. Y otra cosa es Gerard Martín, que tuvo unos momentos de inspiración increíbles. Gerard Martín, que por cierto, si vieron Breaking Bad, es idéntico a Walter Jr. ¿Sí o no? Es idéntico. Bueno, Gerard Martín tuvo unos minutos de inspiración en el segundo tiempo. Que puta madre, parecía Maldini. Pero bueno, volvió a ser Gerard Martín, que es el eslabón más débil del Barcelona, y ahí fue donde cae el tercer gol del Inter que lleva a la largue, precedido por un Cubarsí que no anduvo tan bien hoy comete el penal, que es claro, en la primera toma parece que no, luego la toma que está más cerca del balón es muy evidente. Cubarsí falla en ese, o va mal en ese balón dividido. De Jong se queda viendo. De Jong no hace lo que tiene que hacer un medio con oficio, que es cubrir la espalda del compañero que va por el balón. Y a partir de ahí, claro, los errores garrafales de Gerard Martín y un Araujo que, si algo no entendí hoy de Hansi Flick, fue la entrada de Araujo, ¿no? En lugar de Íñigo Martínez, que claro, estaba amonestado, pero Araujo no es lo que necesita el Barça en general. Nunca fue un futbolista que a mí me convenciera en sus mejores momentos. Y en esta temporada, arrastrando tantos minutos en la banca, recuperado de una lesión, pero no del todo, y siendo un jugador que no es lo que venía haciendo en otras temporadas. Y miren que en otras temporadas, reconociéndole sus buenos momentos, nunca me pareció que fuera un central nivel Barça, si el Barça aspiraba a volver a la excelencia. Pues bueno, si encima Araujo no puede parecerse ni al propio Araujo, que para mí ya es, insisto, un jugador sobrevalorado, no lo digo ahora, que es muy fácil, en general me parece un jugador con limitaciones para un equipo como el Barça, no para el Barça
de Xavi y sus predecesores, que me parece que era justo un defensa para ese tipo de equipos, pero para un equipo que aspire al fútbol que ha jugado el Barcelona esta temporada, se queda corto. Y encima ha perdido toda la contundencia, ¿no? Entonces, así como en el gol del Betis no marca bien, aquí Acerbi remata y Araujo, pues digo, creo que es peor lo de Jong y lo de Martín, ¿eh? Pero luego en el 4-3, terrible, ¿no? Timorato, terrible. Thuram cansado, ya con las piernas realmente fastidiadas. Ha sido una temporada larga y con lesiones y venía jugando muchísimos minutos y Thuram hace lo que quiere, como si fuera Messi contra Josko Guardiola en la Copa del Mundo, en aquel partido de Argentina contra Croacia, casi, ¿no? No tan exagerado, pero similar, ¿no? Lo saca a pasear y a partir de ahí cae el gol del 4-3 de Fratesi. Entonces, son esos momentos los que le dan la victoria al Inter de Milán, que casi no falló oportunidades de gol, a diferencia de un Barça que en el segundo tiempo es para que ganara 5-2, honestamente. Tuvo oportunidades, Sommer anduvo muy bien, el remate de Lamine Yamal al poste, un montón de jugadas que da la sensación el Barça va ganando 3-2 y es corto. No se veía por dónde metiera gol el Inter y lo metió. Y luego tuvo la actitud necesaria, donde muchos creíamos que el Inter iba a alargar esto hasta los penales, ¿no? En los tiempos extra, que confieso, vi que hizo Szczesny una muy buena parada además. O sea, mi sensación es que el Inter compitió muy bien en el tiempo extra. Confieso que yo estaba al aire en ese instante, monitoreando el partido. Luego me vine aquí a grabar, me quiero volver chango. Y quiero ver las estadísticas, por lo menos para darme cierta idea, confirmar lo que yo veía. Sí, en el primer tiempo ya muy poquito, en el primer tiempo extra muy poquito, en el segundo tiempo muchas del Barça. Otra vez, 5 tiros. Y bueno, y claro, estuvo una tajada sensacional de Sommer, así que la vi. Y bueno, una más de las muchas que tuvo Sommer, pero vamos, que en el primer tiempo la que tuvo el Inter acabó en gol y ya está. Tampoco es que cambiaran mucho las cosas por lo que estoy leyendo a nivel estadístico, y que eso sí no pude ver del todo. Me queda de tarea ver los últimos 30 minutos del Inter contra Barcelona, pero aún así me queda claro que el fútbol fue injusto con el Barcelona. No quiero decir con esto que no mereció el Inter llegar a la final, ¿no? Al final de cuentas, esto está claro. Dos grandes equipos, uno iba a quedar fuera, quedó fuera el que fue mejor a lo largo de la mayor cantidad de tiempo, y eso es lo que da la sensación de cierta injusticia, ¿no? De que el fútbol, que el Barça no pudo hacer mucho más de lo que hizo en los dos partidos, más allá de que, insisto, lo vuelvo a decir, tuvo momentos en el primer tiempo de los dos partidos que son los que le castigan, más allá de que, pues sí, a pesar de todo, remontó las dos veces, y lo que acaba castigando al Barcelona fueron esos dos últimos goles, ¿no? El de Acerbi para mandar a tiempo extra y el gol de Fratesi, en donde hay errores defensivos a los que ya me he referido. ¿Qué más? Antes de irme y para tratar de no dejar nada o tratar de dejarlo lo menos posible en el tintero, como dirían los abuelos. Dije que tenía que hablar de Bastoni inmenso, ¿no? A pesar de todos los goles que recibe el Inter, qué calidad tiene. Las barridas quirúrgicas dentro del área. Hay una que se barre, pero dobla, recorta las piernas y acaba zafando el balón con las rodillas, anticipándose, inmenso en cada oportunidad, y eso a la hora de defender, porque a la hora de atacar es magnífico, ¿no? Sus cambios de orientación, sus conducciones, sus centros filtrados, qué tamaño de central. Así como gente como Araujo está sobrevalorada desde mi punto de vista, a Bastoni no se le da el reconocimiento suficiente. Totalmente infravalorado. Creo que estoy consciente y seguro de que los años le harán justicia. La gente que sabe entiende que Bastoni es el mejor defensa central del mundo. A mí me encanta Mickey Van de Ven, siempre lo digo, pero honestamente el mejor defensa central del planeta es Alessandro Bastoni, y no esta temporada, sino que lleva haciéndolo desde hace rato. Y así como Sommer fue providencial, no podemos olvidarnos de
de Bastoni como líder de esa defensa, y no solamente liderando la defensa y evitando que al Inter le cayeran más. Que tuvo sus errores Bastoni, obvio que los tuvo, pero le pudieron haber caído más de 6 goles al Inter, de no ser por Bastoni y Sommer, muchos más a lo largo de estos 210 minutos. El Inter va a jugar la final y va a tener una ventaja sobre su rival, que va a tener 3 Champions Leagues en la bolsa contra 0 del Arsenal o 0 del Paris Saint-Germain. Lo que no le sirvió mucho en contra del Manchester City, ¿no? Hace 2 años. Pero realmente ese partido, el Inter fue mejor que el City. Fue un partido parejo, no muy, no demasiado memorable, pero sí creo recordar yo. Es más, lo vi una vez y no me dieron ganas de volverlo a ver, ¿eh? Pero mi sensación de aquí a 2 años al pasado es que el Inter fue mejor que el Manchester City, así como el Barça fue mejor que el Inter y perdió. En esa ocasión el Inter fue mejor que el City y perdió. Creo que es una ventaja ser un equipo grande como el Inter ante un equipo no tan grande como el Arsenal o el Paris Saint-Germain, que más allá de la historia, que está claro que un equipo sin Champions League le puede ganar a un equipo con 3 Champions Leagues, lo vimos, a pesar de que, insisto, el Inter fue mejor que el City, desde mi punto de vista, el City se la ganó al Inter, pero creo que eso pesa, e independientemente de lo que diga la historia y los museos, el llegar a una final, después de haber perdido una, casi siempre es infalible, salvo que se hace el Atlético de Madrid, que es otro rollo, el Atlético de Madrid de Simeone contra el Real Madrid, que volvió a perder. Generalmente, el que vuelve a una final de Champions League, vuelve para ganarla. Y hagan el ejercicio y dense cuenta que así ha sido casi siempre. Pierdes la primera, aprendes, llegas a la segunda y la ganas. ¿Cuáles ejemplos te acuerdas, Barak? Ustedes ayúdenme también. Pero me acuerdo del Bayern perdiendo contra el Chelsea en casa, muy doloroso, y luego imponiéndose al Borussia Dortmund al año entrante. Me acuerdo también de Liverpool perdiendo en contra del Real Madrid, la primera de las dos que perdió contra el Real Madrid, y ganándole al año siguiente, en 2019, al Tottenham. Sí, en 2018 pierde contra el Real Madrid, en 2019 le da al Tottenham. Entonces, cuando hay equipos que vuelven a la final un año después o 2 años después, salvo el Atlético de Madrid que perdió en 2014 y en 2016 lo volvió a hacer, generalmente son historias en las que el equipo que perdió gana esa Champions League a la segunda oportunidad. Así que bueno, eso también va a favor del Inter de Milán, sin saber todavía quién va a ser su rival. Va a ser una buena final de Champions League, no tan buena como hubiera sido Paris Saint-Germain contra Barcelona. Pero bueno, salvo que sea Inter Arsenal, que, a ver, son dos instituciones que, a ver, yo mismo he dicho que soy súper defensor, parece que no, de Inter y Arsenal. Esta temporada han sido menos buenos de lo que han sido en otras temporadas, pero así es esto, ¿no? El Inter se ha metido a la final y el Arsenal, pues la tiene muy complicada. Dudo mucho que lo haga, pero está en la antesala para jugarla. Este fin de semana, si no hay publicaciones, será porque voy a estar en el Clásico. Voy a estar en el Clásico con 2 de ustedes que participaron en la promoción para ir conmigo al Barcelona contra Real Madrid, así que estaremos ahí cumpliendo con, por supuesto, con lo que hemos venido promocionando durante tanto tiempo. El primer año fue la Eurocopa. Este segundo año estamos a punto de pagar el premio a los 2 ganadores, viajar conmigo al Barcelona Real Madrid, y ya tenemos premio para el tercer año. Falta un año, falta un poquito más de un año, pero la diferencia es que empiezan ya los sorteos, porque van a haber 5 ganadores para ir al Mundial, para que vayamos al Mundial. Cuando falte un año para la Copa del Mundo de 2026, esto es el 11 de junio, tendremos el primer sorteo. 2 meses después, el 11 de agosto, tendremos el segundo sorteo. Y así sucesivamente. Tendremos cada par de meses sorteos hasta tener 5 ganadores para ir al Mundial
de 2026. Así que esto es para miembros en el canal de YouTube. Así que si no son miembros todavía, les invito a disfrutar de todos los beneficios, contenidos extra y demás, e interacciones con servidor y amigo, interacciones directas en chat, en Q&As, en muchas, inclusive teleconferencias. Pero bueno, tenemos ya muy pronto, cuando falte un año para el Mundial, el primero de 5 sorteos. Mientras antes se hagan miembros, más oportunidades van a tener de participar. Y aquellos que son miembros, les tengo una buena noticia también, que a diferencia de los otros sorteos, vamos a implementar que el que esté en el... Vamos, que cuando saque la fichita, porque son sorteos en vivo, si el que ganó no está, pasamos a la siguiente fichita para realmente premiar a aquellos que están más interesados y más metidos y con más ganas de ir al Mundial. Entonces, háganse miembros, no se pierdan una de las 5 transmisiones que tendremos en vivo, porque saldrá un numerito, y ese numerito, si el que ganó no está presente, sacaremos otro numerito, lo que incrementa todavía más sus oportunidades de ganar. Así que bueno, dicho esto, me despido hasta el siguiente Me Quiero Volver Chango. Si lo tengo que hacer un día después, o 36, 48 horas después del clásico Barça-Real Madrid, entonces entenderán que es porque estuve fuera y no tuve tiempo de grabarlo mientras atendía a 2 de ustedes en el gran premio de ir al Barça-Real Madrid, que por cierto, ya para acabar, se pone buenísimo. El Real Madrid, con esa capacidad que tiene para no morir nunca, está más vivo que nunca en la liga. Es un equipo que lleva 16 partidos. La otra vez se lo conté y no podía creer, porque mi sensación es, mira, el Real Madrid sufre mucho, ¿no?, para ganar, cuando gana. No recuerdo un partido que lo haya ganado sin sufrir, porque hasta cuando va ganando holgadamente, le hacen 2 goles, como en la última semana, y de milagro no le empata el Celta. Entonces, mientras hacía la transmisión de ese partido, decía, puta, ¿cuál fue la última vez que el Real Madrid ganó por más de un gol? Que no me acuerdo. Empecé a ver partidos, o sea, resultados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, empates, derrotas, victorias por un gol, 1-0, 2-1, 3-2, 16 partidos, 16 partidos sin ganar por más de un gol, lo que te habla de cómo está sufriendo el Real Madrid, pero no necesita ganar por más de un gol. Con que gane por un gol en Montjuic, se va a poner a un punto del Barcelona, con un Barcelona cansado, fastidiado, que ya no va a tener, porque una cosa es que el Inter te desgaste como te desgastó, pero si llegas a la final de la Champions League, el Barça hubiera llegado anímicamente disparado. Aquí sí llega con la espina clavada, con ganas de revancha, que también es importante, pero esa dosis extra que te dan las piernas cuando estás vivo en todas las competiciones, cuando tienes una Champions League por jugar, ese ánimo, ¿no?, esa inyección de ánimo que reciben las piernas y que van ligadas, después de eliminar de la manera en la que te quedaste eliminado, va a ser muy complicado para el Barça. Es una gran oportunidad para el Madrid para aprovechar el cansancio físico y mental del Barça, sobre todo cuando ya demostró que puede competir contra el Barça. Perdió, pero compitió y casi le gana hace bien poquito en la final de Copa del Rey. Así que es una buena oportunidad, tomando en cuenta que además, si se pone a un punto, le quedan rivales asequibles, realmente asequibles en la liga, que no están peleando por puestos europeos, que no están peleando por el descenso, que serán tan fáciles como puede serle al Real Madrid ganar los partidos que le está costando un huevo, porque no va a mejorar, eso seguro. El Madrid, con lo que tiene, va a jugar como juega y va a tratar de ganar todos sus partidos y probablemente los gane. Y eso, si el Madrid le gana al Barcelona, y entendemos que va a ganar sus 3 últimos partidos, va a obligar al Barcelona a ganar todos sus partidos. Y eso va a estar cabrón. Va a estar cabrón porque hemos visto al Barça jugar muy bien y empatar varias veces. Y a veces hasta perder. Y porque además tiene rivales durísimos. Visitar al Español es durísimo, créanmelo. Créanmelo. Para el Barça, para ningún otro equipo, pero para el Barça es durísimo. Ya lo he hablado en otra ocasión. Y sobre todo hay revanchas pendientes desde la cosmovisión del Español. Memorias muy frescas de cuando el equipo quedó eliminado. Bueno, descendió por una derrota en casa ante el Barça en las últimas jornadas. Y ahora puede ser lo contrario. El Español
puede quitarle el título al Barcelona, dárselo a sus amigotes del Real Madrid, como ya ocurrió en alguna ocasión en 2007, y además celebrar la permanencia, ¿no? Porque ha hecho una gran segunda vuelta cuando parecía que iba a descender. Y luego juegan contra el Villarreal que se juega un puesto para estar en la siguiente Champions League. El quinto lugar de la tabla te lleva a la Champions League y ahí está el Villarreal peleando puntos y necesita ganarle al Barcelona en la penúltima jornada. Y luego viene el Athletic Club, que viene perdiendo puntos y que probablemente también llegue a esta jornada, sobre todo si el Villarreal le gana al Barcelona, pues con el Villarreal encima y el Athletic Club también, dependiendo a ver qué hace también el Betis, entre Betis, el Athletic y el Villarreal, probablemente hasta la última jornada estén disputándose las sillas del cuarto y el quinto lugar a la Champions League, ¿no? 3 equipos, 2 sillas, uno va a quedar fuera y ante 2 de ellos tiene que jugar el Barcelona, aparte de visitar al Español de Barcelona, así que va a estar muy cabrón. Honestamente va a estar muy cabrón para el Barça, si no por lo menos empata ante el Real Madrid. Pero bueno, ya les contaré cómo me fue en Montjuic con Enrique y con... ¿Cómo se llama el otro güey que ganó? Uno es de El Paso, Texas, ese es Enrique, y el otro es de Playa Guayabitos, que como no me escriben nunca, abrí un chat entre los 3 para cualquier duda, pero me dijeron sí, chido, y ya no he sabido más de ellos. Pero bueno, ya que me metí en este pedo, necesito decir sus nombres, ¿no? Uno es Enrique, eso es seguro, hasta me acuerdo de su apellido, Enrique Valles, y el cabrón del otro, que es de Playa Guayabitos. ¿Cómo te llamas, güey? ¿Dónde está el chat? A ver. Gracias por su paciencia. Saben que no soy el mejor multitask. Aquí hice un grupo. Es lo que pasa de tener tantos pinches chats abiertos, ¿no? Vamos a ponerle, le puse Barcelona. Viaja a Barcelona, Joshua. Gracias. Ta madre. Enrique y Joshua. Ya les contaré cómo me fue con Enrique y Joshua en Barcelona y los invito de nuevo a hacerse miembros para que gocen de todos los beneficios y además empiecen a participar ya en los sorteos para ganarse el viaje al Mundial y que podamos seguramente vivirlo juntos. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.